es un hito, tanto el inicio de la revolución como el fin de la revolución, que abre una etapa también bastante movida en la historia política del país, de la que ha sido parte. Después de la caída de Víctor Paz, ¿qué pasó con, y además la cárcel, ¿no? ¿Qué pasó con? A ver, en realidad mi relación con el MNR, porque hubo, ¿no? Que no es solamente esta, ¿no? Que he mencionado, ¿no? Hubo otra que es parte probablemente también de esta incursión en la política sin quererlo y mucho sin saberlo, ¿no? Ocurre que siendo menos que adolescente, todavía niño, ya en la época de la MNR, en los años de la hiperinflación, mi madre por problemas de familia, buscó que el gobierno, ¿no?, la apoyara. Era la época en que hay muchas cosas que no se encontraban, pero que el MNR, ¿no?, se daba modos para que, a pesar de todo, cierta gente pudiera aprovechar de algo. Y era la época en que el MNR distribuía tocuyos a su propia gente, que después se vendía y vivían de eso. Y bueno, nadie tenía interés en eso. Pero para eso había que ir al MNR. Y el MNR quiere decir participar regularmente en las reuniones del Comando Zonal. Ser activista. Yo aparecí en el Comando Zonal, porque mi madre, que no escuchaba muy bien, me dijo: no, tú vas a escuchar todo y me vas a contar después. Si yo cumplí ese rol de ir a todas las reuniones del Comando Zonal de Alto San Pedro, que se reúne en una escuela dirigida la célula por un tal Castro, y creo que era una vez cada 15 días, no sé, pero lo cierto es que iba. Y de algún modo formaba parte de las reuniones de la célula del MNR. Y como no era cuestión simplemente de acompañar a mi madre, tenía que contarle lo que se había discutido, lo que se había decidido. Entonces tenía que meterme en las reuniones de alguna manera, entender su mecánica interna. Entonces, no sé cuánto tiempo duró esto, pero lo cierto es que eso es parte también de una experiencia pasada de haber participado de ese modo en reuniones políticas. En reuniones políticas. Y fue en ese entonces que recuerdo, porque después me fue útil, distribuían los estatutos del MNR, habían distribuido los estatutos del MNR. Seguramente porque el MNR, como tenían las publicaciones, ¿no?, que eran dirigidas por Fernán Velarde, ¿no?, sus secretarías llamaban, para difundir sus documentos más importantes. Eso, ¿no? Entonces distribuían eso y llegó a mi casa. Lo tenía ahí. Cuando estaba de dirigente estudiantil, recuerdo bien, ¿no?, en la Federación de Estudiantes, ¿no?, se planteó el tema de tener estatutos porque no había estatutos. Y yo de pronto recordé que tenía un estatuto del MNR. Entonces la pregunta era: ¿quién quiere hacer? Nadie levantaba la mano, pues nadie sabía de qué era eso. Y probablemente si querían hacer algo no sabían cómo hacerlo. Yo levanté la mano, dije: he debido levantar la mano, porque recuerdo que presenté un proyecto de estatuto de la Federación de Estudiantes. Pero también recuerdo que fue una copia casi textual del estatuto del MNR.
Claro, cambiando lo que había que cambiar, ¿no? Claro, eso nunca fue discutido, creo que nunca fue aprobado, pero ¿no? Es parte en fin, de esta experiencia, de esta azarosa, ¿no? De haber participado de reuniones, de haber recibido ese texto, de haberlo utilizado para dirigente, en fin. Entonces, que después eso llega a formar parte de una experiencia colectiva, porque eso, ¿no? Queda en el camino. Uno no se da cuenta, pero es parte de la memoria que después uno usa más tarde, ¿no? Es decir, uno se va formando en las cosas que uno vive en el tiempo y, claro, mi experiencia con el MNR fue así. Bueno, entonces, y como yo vivía en La Paz, los del MNR querían tomar en serio el hecho de que yo estuviera haciendo eso y querían convertirme en dirigente de la MNR. Entonces me propusieron que dirija la célula de MNR, ¿no? En todo el país. Recuerdo que estuve en alguna reunión, no estoy seguro de que les hubiera rechazado, pero lo que estoy seguro es que eso nunca hice, ¿no? Pero querían hacerme dirigente juvenil de la MNR, ¿no? Nacional, ¿no? Pero claro, como estaba en la universidad, ¿no? Entonces no encajaba con el sentimiento mayoritario que había en la universidad, antimovientista, pues. Bueno, entonces, ya en la universidad, mi interés de todas maneras era entrar a la universidad y había que estudiar aquello que servía a la política, era estudiar Derecho. Siguiendo la vieja tradición de otras partes y la volvía. Como había lo que después, no sé, me enteré que era, ¿no? Oratoria forense y esas cosas. Derecho había, además de las leyes de derecho político, había que estudiar Derecho. Yo quería estudiar Derecho. Solo que como andaba ocupado tanto en esas cosas de la política, actividad universitaria, no tuve tiempo de preparar los exámenes de inglés. Entonces opté por estudiar filosofía, porque era la mitad de las materias que había que vencer, y me metí a filosofía. Y ya tenías algunas materias avanzadas. Porque era más fácil para mí. Y dije, no, entraré a la universidad porque de todas maneras no estoy inscrito. Y luego me voy a ir a Derecho. Claro, después con el tiempo eso nunca pasó, porque sí, me interesó la filosofía. Ya sabía algo de filosofía, daba cursos de filosofía a los mineros, de manera que tampoco era muy ajeno, aunque lo que yo empecé a ver, a estudiar Derecho, porque era por donde pasaban una buena parte de los políticos, ¿no? Que si los grandes políticos del pasado tenían formación de abogados, ¿no? Inclusive los que no eran grandes políticos, ¿no? Grandes escritores, ¿no? Tenían formación de abogados, ¿no? Gabriel Llanes Moreno tenía formación de abogado, Tamayo era abogado, en fin. Entonces, bueno, pero en fin, entré a filosofía y ahí empezó también, ¿no? Carrera universitaria. Entonces, y eran, ¿no? Ya los años, ¿no? De la resistencia a Barrientos, que era sobre todo los años, ¿no? Se resistía bloqueando la universidad, saliendo a organizar, ¿no? Manifestaciones contra él, casi todo el tiempo. Yo iba muy poco a clases, ¿eh? Pero a pesar de eso, ¿no? Me interesaban mucho las clases, ¿no? Y yo notaba las cosas que se decían, pero leía mucho. Recuerdo yo que a mis propios compañeros de clase yo les daba clases. Se reunían, todos nos reuníamos muy a menudo, y como si fuera profesor, ¿no? Les decía las cosas que yo suponía que el profesor les había dicho. Pero tenía tenía algunos libros que empezaba ya a reunir poco a poco. Bueno,
Entonces, eso me bastaba, aunque después no fuera a rendir exámenes, porque andaba muy ocupado en la actividad político-estudiantil. Y eran años, ¿no?, de conflictos políticos, ¿no? La calle de Paz, la llegada de Barrientos, ¿no? Entonces, hasta que ¿no?, me pilla los años de la guerrilla. Bueno, es decir, años de actividad universitaria, ¿no?, años en los que, ¿no?, salí fuera del país, ¿no?, y llegué como delegado al Atlántico Continental de La Habana, ¿no?, donde se suponía que debía estar el Che. Yo estaba de dirigente de la FUL, ¿no?, y claro, el sueño de muchos de nosotros en ese entonces, de izquierda, era en algún momento ir a uno de esos lugares, ¿eh?, de peregrinaje, como por ejemplo en Europa hubo en que las dos guerras, los grandes escritores europeos y franceses soñaban con ir a la Unión Soviética e ir a ver qué era eso. Claro, y eso también teníamos, ¿eh? Entonces, La Habana, ¿no?, el continental de La Habana, es una suerte de estado, ¿no?, de la evolución armada en América Latina. Yo era dirigente estudiantil y quería ir, ¿no? Solo que yo no estaba del buen lado, porque los que organizaban eso eran los del Partido Comunista, ¿no?, con Cole a la cabeza, y esos tenían su propia delegación. Ellos se fueron a La Habana como delegación oficial, pero eran los días del conflicto chino-soviético, y los que habían roto con el Partido Comunista en el 64 organizaron su propio partido, los que después fueron llamados maoístas, y decidieron organizar otra delegación, ¿no?, con la gente del PRI, la gente del POR, y a mí me llamaron, dirigente de la universidad. Entonces fuimos parte de una delegación no oficial que viajaba a La Habana, sin invitación de La Habana. Entonces nos lanzamos a la aventura. Yo tenía un solo dólar en el bolsillo, no tenía plata, con $1 viajamos. Y claro, cuando llegamos a Lima tuve una experiencia que nunca he olvidado. Llegamos a Lima y fuimos al Hotel Bolívar a alojarnos, y creo que parte de eso estaban pagando en fin, lo que en ese entonces llamamos los chinos, ¿eh? ¿No? Era una invitación que venía no de La Habana, sino de la China, a través de los maoístas bolivianos. Pagaron los pasajes, pagaban el hotel, fuimos al Hotel Bolívar, y cuando estábamos entrando al Hotel Bolívar nos trancan la puerta. Y dicen, aquí no se puede entrar sin corbata. Y ninguno de nosotros tenía corbatas, ¿no? No entramos. Y es cuando, ¿no?, alguien se le ocurre decir, iremos a las chifas, ¿no? Pues es comida china y comida barata, pero sobre todo fuimos porque era comida barata, ¿no? Fuimos a comer comida china, y como era todo en chino yo no sabía qué pedir. Entonces pedí algo que era agridulce y no comí. Y cuando después tuve una china, prefería comer, ¿no?, bistec en lugar de comida china estando en la China. Por esa primera experiencia, ¿no?, de que si esa la comida china, ¿no?, eso no va a comer para dar, ¿no? Pero eso fue lo que hicimos, ¿no? Pero ya en Lima nos enteramos de que no podíamos entrar a La Habana, no podíamos viajar a La Habana. Volvimos a La Paz, no sé qué trámites harían aquí, nuevamente de viaje hasta Lima, pero en lugar de Lima a La Habana nos fuimos a México. Y en México, ¿no?,
lo encontramos a Salvador Allende, que estaba yendo y nos metimos con él. Pues si no hubiéramos podido entrar, no teníamos nosotros invitación para entrar a La Habana. Porque La Habana había roto con Pekín, pues, ¿no? Entonces lo encontramos, no sé dónde, ni sé cómo, lo encontramos a Salvador Allende y dijimos, somos la delegación boliviana. Y como era tan buena persona, nos acogió, pues. Y nosotros fuimos detrás de él. Entonces, claro, en México, sin embargo, para entrar a Cuba, había que pasar por el aeropuerto y ser fotografiado uno por uno. Que son fotógrafos que llegaban a la CIA. Bueno, pasamos eso. Y como en la cabeza de toda esa delegación figuraba Salvador Allende, se ve nuestro pasaporte. Entonces, en un avión de La Habana, Cuba, México, llegamos a La Habana con él. Solo que en La Habana se dieron cuenta que en realidad no éramos los que estaban esperando. Y no nos dejaron entrar a la sede. No pudimos entrar, no éramos invitados. Nos pusieron en otro hotel. No era el hotel a La Habana, Cuba, donde estaban las delegaciones y donde estaba el Congreso. Nos pusieron en otro hotel, muy lujoso, de esos que los americanos dejaron. Allí comíamos bien porque los chinos se encargaron de pagarnos el hotel. Entonces, como no pudimos entrar, nos dedicamos a caminar por La Habana. Y los chinos nos dieron algo de dinero para estar allí mientras tanto. Teníamos dinero cubano, pero no había nada para comprar. Yo creo que lo único que pude comprar, ¿no?, era helados en la calle, que era de venta libre. Y en el hotel, ¿no?, vendían, ¿no?, algunos trajes, ¿no?, para los extranjeros, pero mientras hacíamos eso y se estaba desarrollando la tricontinental, seguramente los dirigentes, ¿no?, chinos dijeron, para no frustrarlos demasiado y haberse hecho viajar en vano, ya que no pueden ni siquiera visitar bien La Habana, saben, pudimos caminar pero no pudimos entrar a la sede, nos invitaron a la China. Entonces de La Habana nos fuimos a la China. Entonces, como teníamos dinero cubano, entonces yo recuerdo que me compré un traje que no tenía, pero el traje que venden en Cuba, para los cubanos, para el clima de Cuba, es un traje sin foso. Cuando viajamos al invierno europeo, fue el invierno en esa parte del mundo. Llegamos a Praga y estaba a 17 grados bajo cero. Yo no tenía ropa, zapateados en la calle. Bueno, hay algunas cosas anecdóticas que contar, pero llegamos a la China de ese modo. Varias paradas. Y cuando llegamos a la China en un avión chino, nos reuníamos no con el Partido Comunista, porque no es una delegación de militantes maoístas, sino ellos sabían que habían trotskistas. La Lidia Gayler estaba en el viaje con nosotros. Y la Lidia, que andaba distribuyendo su libro a todo el mundo, que era La mujer y la revolución. Y el Lora, que también era parte de la delegación, quizá hacía la burla de la Lidia, porque era muy ocurrente Lora, ¿no? Era muy ocurrente. Entonces, y había otro maoísta, dirigente universitario, ¿no?, de esos que se gastaba la plata donde podía, ¿no?, jóvenes, ¿eh? Dejamos con él, pues, fantasmas, pues. Se gastaba la plata y, claro, nos hacía participar de sus visitas. Bueno, ¿a dónde íbamos los jóvenes en ese entonces? Porque estaban en un país a buscar ciertos lugares, ¿no?, donde encontrar mujeres. Eso se hizo en Lima. Yo no tenía plata, me llevó.
y había en la delegación alguien que había estado en Europa antes, había estado en Praga, y lo conocía al Motete Zamora, que era dirigente de la Unión Internacional de Estudiantes. Y en el Motete Zamora el contacto entre nosotros y la China. Entonces, bueno, no teníamos efectivamente dinero para nada, ¿no? Yo recuerdo que, inclusive este amigo que sacó un poco más de dinero, ya no tenía nada porque se gastó mis cosas en el cambio. Como que uno de ellos, que había estado antes en Praga, estando en París, yo recuerdo, dije, yo quería ir a ver la Notre Dame, porque yo me las daba, ¿no es cierto?, de intelectual, filósofo, y esto, sabía de esas cosas, ¿sabes? Y quería verle, ¿crees? Notre Dame. Ellos querían ir al Pigalle. Después, todas las historias, ¿no?, de delegaciones del Parlamento, o delegaciones parecidas, hace más tarde, siguen las mismas pautas, porque las cuentan, ¿no? Y bueno, fuimos al Pigalle, y yo recuerdo que en el Pigalle, ¿no?, yo que presumía de intelectual, creo que estaba seriamente empeñado en eso. Porque recuerdo cuando tenía 6 años y empecé a leer algunos libros, los pocos que tenía que me regalaban, y leía, ¿no? Delante de mi casa, donde llegaba el sol sentado, y leía, ¿no? Me sacaba una fotografía leyendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yendo al Pigalle encontré una librería donde leí el nombre de Kafka, y yo sabía quién era Kafka. Y con el dinero que salió de La Habana, me compré el libro de Kafka, que lo tengo todavía hasta ahora, que es el diario de Kafka, en francés, que no sabía nada de francés, pero era la cuestión tener algo sobre Kafka, y era el journal de Kafka. Bueno. Lo acompañamos, entramos al Pigalle, ¿no? Entra, lo mira a una mujer y dice, con esta mujer siempre he soñado. Se pierde. Y nosotros nos volvimos, etcétera, al hotel, ya habíamos encontrado por casualidad un hotel que era entonces de mala muerte, pero que a lo largo de los años llegó a ser un hotel que sigue existiendo, al lado de un restaurante donde comía la Simone de Beauvoir, d'Enfer Rochefort, donde la vi a la Simone de Beauvoir en ese restaurante, porque se me ocurrió un día ir a ver el hotel donde había estado la primera vez, y la vi saliendo con su turbante. Me emocionó tanto, ¿no?, que lo fui a contar a todo el mundo, ¿no? Entonces, a este amigo lo vimos al día siguiente y nos cuenta que se había hecho robar la plata. Con la mujer de sus sueños. Eso. Bueno, en excursión llegamos a la China. Y cuando nos atendían, que no eran los dirigentes del partido, sino funcionarios del gobierno, no, tenían un comité, los chinos, que acogía a los extranjeros invitados. Porque invitaban un montón de gente, pues, ¿no?, militantes y no militantes, gente simpatizante, en fin. Nos invitaron, ¿no?, a un té. Claro, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, se nos iban así, té. Y no llegaba nunca el pan. Claro, no tenía mucha idea yo, ¿no?, de las tradiciones chinas, ¿no? Yo esperaba que llegara, ¿no?, masitas, ¿no?, buñuelitos. Eso era lo que hacíamos nosotros cuando invitábamos un té, y no llegaba nunca, pues. Claro, no pregunté, pero me llamó la atención. No pongan eso, ¿no? Cuando empezamos a tomar el té, no tenía azúcar. ¿Por qué no nos darán azúcar? Tan mal estaremos en la China. Y la experiencia china fue interesante. Fue bien interesante. Entre otras cosas porque nos trasladaban siempre en vehículos.
y eran los únicos vehículos que circulaban. Entonces, donde íbamos, la gente se aglomeraba a mirarnos. Claro, y sabían que eran extranjeros, porque no había ninguna otra posibilidad. En coches oficiales, lo que había en la China eran bicicletas. Todo el mundo usaba bicicleta. Nosotros manejábamos, creo que en dos movilidades, ¿eh? Con nuestro traductor, nos llevaban de un lugar a otro, y siempre la gente se aproximaba porque no veían coches, o lo que veían en camiones del ejército, ¿no? que circulaban, pero coches oficiales, lujosos, no había eso. Bueno. Y luego, la otra cosa que nos llamó fuertemente la atención fue que todos vestían del mismo color. Casi todos utilizaban el color azul, desde el Mao hasta el último de los. Lo que cambiaba era la calidad de la tela. Y el color azul de la población era el tocuyo, ¿no? El más barato. Pero es lo que tenían para vestirse. O sea, en la China nos dieron dinero también para comprar, ¿no? Pero tampoco había muchas cosas para comprar. Pero no estaban de todo. Ahora, éramos tan políticos en ese entonces, porque además el mundo andaba, ¿no? Moviéndose por todos lados, en la guerra de Vietnam, en la revolución cubana, el Che, todo eso. Y nosotros, viendo con la idea de que lo más avanzado de la América Latina, ¿no? En términos de factibilidad revolucionaria, era Bolivia, con un sindicalismo que no había en ninguna parte. Y nosotros, dirigentes de todo eso, estábamos, en realidad era nuestro orgullo. Si algún orgullo yo he tenido, inclusive en años ya del exilio, es hablar del sindicalismo boliviano. Pero que era un orgullo hablar de eso. En el exilio nos daba conferencias, llevaban a todas partes y hablaba de eso, para envidia de muchísima gente de izquierda, que podía hablar de Cuba, de la Chile, pero de sus países hablaban de conflictos que para nosotros eran corrientes, pero no tenían los trabajadores armados, que habían hecho la revolución, y que más tarde hicieron la Asamblea Popular, y eso en del exilio. Entonces, ya en la China, ¿no? Eran tan políticos que nos preguntaban, y recuerdo en algún momento, ¿qué cosa quieren ir a ver? Escojan. ¿No? Tienen para ver o una comuna, ¿no? O ¿cómo se llama? La muralla. La muralla china. Todos dijimos la comuna. Esas estupideces hacíamos, pero que se explica. Y probablemente nos hubiera dado la vergüenza, creo que también fue eso, de no decirles a los chinos que nos habían invitado que para nosotros es más importante ver la muralla que no han hecho ustedes a ver la comuna que sí están haciendo. Pero fuimos a ver las comunas. Claro, después, ¿no? Fue la única ocasión de poder ver la muralla, lo vimos. Pero a ninguno de nosotros se le ocurrió protestar, ¿no? por la decisión que habíamos tomado, ni siquiera preguntarnos más tarde si era la buena decisión. Simplemente éramos tan militantes, parte de la militancia era un cierto deber, de ver una comuna, que no estarse interesando por la muralla, ¿no? Que tiene más fines históricos, artísticos y todas esas cosas, ¿no? Vamos a ver la comuna. Claro, yo después me arrepentía, pero se explica por las circunstancias, la época, el momento, que eso hubiéramos hecho, ¿no? Y ahí, ¿no? Empecé a darme cuenta, solo que mucho más tarde, de manera mucho más precisa, cómo nos recitaban, ¿no? Todas las veces que íbamos a visitar, siempre había alguien que hablaba, ¿no? Había un pequeño acto, y hablaban pero como autómatas, ¿no?
Entonces, claro, los chinos querían mostrar que ellos por sí solos podían industrializarse. Entonces nos llevaban a los sindicatos, a las fábricas, y claro, cuando uno de ellos había logrado una innovación, siempre lo presentaban como siendo de ellos, aunque en esto hubieran tenido que ver los soviéticos, pero como había un problema con ellos, era cuestión de que ellos lo habían hecho, pero que la inspiración y la fuerza lo habían sacado de Mao. Así como cuando se dice, ¿no es cierto?, que nosotros, ¿no?, gracias a Dios, gracias a Mao. Es decir, sin él no hubiera podido lograr nada, ni siquiera las cosas más simples, ¿no? Era todo Mao, 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 Mao. Pues claro, era un discurso al que nosotros no estábamos demasiado acostumbrados, aunque tampoco nos sonaba, ¿no?, demasiado disonante, porque nosotros hacíamos lo mismo no con Mao, ¿no es cierto?, sino con Lenin, Marx, ¿no? Siempre nos referimos a alguna autoridad que era nuestra fuente, pero allí era Mao, Mao, Mao. Claro, y la ciudad de Pekín, pues estuvimos en muchas ciudades, todo era llamado a la guerra, pues. Por todas partes figuraban chinos en esos carteles enormes, gigantescos, siempre armados, ¿no? En apresto. ¿No? De sus combatientes, ¿no?, de la guerra, ¿no?, la larga marcha, la lucha contra los japoneses, contra Tai Kai-shek, contra los americanos de ese entonces vivían en estado psicológico de preparación a la guerra. Y la línea que nos acompañaba a todas partes, ¿eh? Una buena señora, se comportaba como mamá, pues, de todos, ¿eh? Pero ella había tenido la precaución no solamente de llevar sus libros, sino también regalos. Llegaba y sus regalos eran los tejidos, ¿no?, indígenas de Bolivia. Eso regalaba. Claro, a mí me sonaba eso como poco serio, pero tenía razón, ¿no? Como que cuando estuvimos en París, hacía tanto frío porque era invierno, ella me dijo, usa esto, que era un yuchu de campesino, pero enorme, que me puse en la cabeza, y caminaba con eso. Y en la calle los franceses, los parisinos, se me hacían la burla.
porque me asociaban con los indios americanos. Entonces me hacían gestos. Me da vergüenza. ¿No? Porque era bien visible, bien colorido. Claro. Y a pesar de ser el invierno, porque todo el mundo tiene algo encima. ¿No? Entonces yo caminaba con eso, me tapaba las orejas, porque las orejas, esos días había nevado y había nieve en las calles. Cuando se endurecía tanto que te daba la impresión de que se iba a quebrar. Entonces me cubría todo, pero los franceses hacían, bueno, los que no, los franceses, en más de una ocasión, ¿no? Como estuvieran viendo efectivamente, hay indígenas que vienen de otras partes a una metrópoli. Han debido hacer lo mismo, los negros, esos colonos anteriores, en fin, bueno. Entonces, doña Lidia, y ella también, ¿no?, intentaba destacar de que no era cualquier mujer a la que habían invitado. Y era la única. Era la única. Hasta aquí es la primera activista en el relato. Entonces, y era la delegada del PRI. Estaba trabajando con el PRI. Entonces el PRI ya en ese entonces tenía más proximidades con los maoístas, y eso duró años, y con los otros partidos soviéticos, como se los llamaba en ese entonces. Entonces, bueno, y nos pasamos, creo que 2 meses dando vueltas por la China. Y es cuando realmente descubrí la comida china. Después de haber desistido durante no sé cuántos días de no querer comer comida china. Y claro, y los chinos también ofrecían, en lugar de comida china, ofrecían comida occidental. La comida occidental era carne asada con huevos y papas fritas. Pero eso a mí me gustaba y eso pedía todo el tiempo. Hasta que un día, por alguna razón, ¿no?, se me ocurrió, ¿no?, porque los demás comían comida china y era lo único que pedía eso, probar la sopa. Y me pareció tan agradable la sopa china, ¿no?, que nunca más he dejado de tomar sopa china y de comer todo lo demás. Y a diferenciar un poco, ya no pedir agridulce, porque mi paladar no está para eso, para apreciar la comida china. Bueno. Entonces, ¿no?, los chinos nos trataron muy bien, nunca habíamos estado bien, en muy buenos hoteles. Claro, y allí aparecieron algunas, ¿no?, bueno, rarezas para nosotros, ¿no?, porque podíamos dejar, ¿no?, los calzados en la puerta, ¿no?, y no pasaba nada. Si te lo limpiaban y te lo devolvían al día siguiente y nosotros no teníamos miedo. Se va a perder, se lo van a llevar, no, si no se llevaba nadie. Pues además los chinos controlaban los hoteles, ¿no?, y destinados a los extranjeros, pues, ¿no?, y tenían militantes que estaban allí, de manera que, ¿no?, pero de todas maneras, aquí no, la gente a nosotros se puede dejar la puerta abierta y no pasa nada. No creí mucho en eso, pero había bastante de eso, ¿no? Después, las cosas que nos hacían comer. Un día estábamos en Shanghái, y en un banquete, y comimos bien todo lo que nos daban, porque era muy sabroso. Después de comer nos preguntan, ¿saben qué han comido? Pues, claro, todo el mundo decía pato, algún otro decía pollo, en fin. No, han comido carne de perro. Porque, ¿no?, eso es parte de claro, ¿no?, costumbre comer carne de perro. Dije, las cosas que nos hacen comer esto. Bueno, pero sí, cosas como esas, ¿sabes? Todo el viaje estuvo salpicado de cosas que vienen efectivamente de un mundo tan distinto al nuestro, ¿no? Lo sentíamos distinto, pero por otro lado muy próximo, ¿no?, porque finalmente hablamos el mismo lenguaje, ¿no? La revolución, la clase obrera, los campesinos, los americanos, en fin, ¿no? Había un lenguaje que nos era común. Y para salir de la China teníamos que volver por Occidente y nos dieron dinero.
Yo me quedé con el dinero en París varios días, pero además nos dieron ropa, azul también, ¿no? En buen estado, abrigos, ¿eh? Que usaban ellos, ¿no? Azul. Los dirigentes del país, seguramente también buena parte de la población, para el invierno europeo. Pero nos dijeron que en el momento en que salgan de París tienen que devolver esto. Nosotros sagradamente fuimos a devolver. Y yo recuerdo que me compré en ese entonces un sombrero, una gorra siberiana, que lo he guardado durante muchísimos años y que en los años del exilio desaparecieron aquí, como las cosas no dejan, no sé dónde desapareció. Alguien seguramente me hizo, lo vendió o se llevó, ¿no? Con piel de conejo, de cuero, con esas cosas que tienen aquí. Con eso solía salir algunas noches a La Paz, pero la gente me miraba tan raro, no quería ponérmelo, porque era el único que tenía ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces uno quería, no sé, pasar de distinto a los otros, pero ya no tanto, ¿no? Yo no me incomodaba. Un estrafalario. Sí. Entonces yo recuerdo que volví, me parece que escribí un artículo sobre la China, no sé qué había dicho, pero yo fui con la idea de escribir visita a la China. Creo que he escrito. Era también como para decirse a los que me habían invitado, no fue inútil, porque yo sabía lo que ellos esperaban. Yo no era militante de ningún partido, había estado muy próximo al POR, pero ya no estaba, y fui como dirigente universitario. Entonces, creo que escribí y que publiqué, bueno, pero no he conservado eso. En realidad creo que fue el primer artículo que publicaron.